Buenos días chicos, en este video vamos a introducir el tema de ángulos. Está en tres partes. Lo primero que vamos a ver son los tipos de ángulos. Esto es un concepto anterior, ¿verdad? El ángulo, recuerden que se forma cuando yo tengo dos semirectas, una semirecta para allá, otra semirecta para allá, o también rayos, ¿verdad? Especialmente rayos. Y el ángulo se va a entender como qué tanto se abre uno con respecto al otro, ¿verdad? Observen que aquí cuando yo muevo esto, unos ángulos se están abriendo, entonces esta línea con respecto a esta otra se abren y forman un ángulo. Es decir, el ángulo es la apertura de este ángulo. ¿Qué tanto se está abriendo? Hay diferentes tipos de ángulos. Cuando el ángulo está entre 0 y 90 grados, ¿verdad? Los vamos a medir en grados y 90 lo vamos a entender como esta medida de acá. Esto va a ser un ángulo de 90 grados. Entonces todo lo que esté antes de ese ángulo se va a llamar ángulo agudo. Entre 0 y 90 grados, 30, 15, 46, 48 ángulos agudos. Cuando yo el ángulo mide 90 grados, su nombre va a ser recto. Ángulo recto, exactamente 90 grados y lo representamos con un cuadrito por acá. El ángulo puede ser más, ¿verdad? Cuando es más de 90 grados, pues ya se va a llamar obtuso. Obtuso. Medidas entre los 90 y los 180 grados, como 120, 135, 140, hasta que llega a medir exactamente 180 grados, cambia de nombre. Este se llama ángulo llano, ¿verdad? Es como una recta completa, está totalmente abierto. Y al dar toda la vuelta completa, pues este ángulo se llama un ángulo completo, ¿verdad? Se refiere a todo el ángulo que está por acá, que esa es la primera parte. La segunda parte, pues se refiere a diferentes relaciones que establecemos entre dos ángulos, como por ejemplo los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son ángulos que están a la par. Observen aquí, yo los puedo mover un poquito y simplemente estamos hablando de ángulos que están pegaditos, uno a la par del otro, ¿verdad? Este ángulo que está aquí con este ángulo que está acá. Para poder nombrar los ángulos, nosotros usamos las letras que le corresponden. Por ejemplo, observen este ángulo que está acá. Este ángulo que mide 79 grados. Este ángulo, bueno, es agudo, pero ¿cómo le llamamos? Bueno, para poder ponerle nombre a ese ángulo, usamos las letras. Observen que el F es el extremo, luego está el E que está en el centro y luego está el ángulo, el punto D. Entonces, este ángulo que es 79 es comprendido por estos dos que los tenemos acá. Entonces, sería el ángulo FED. Así vamos a utilizar los puntos para poder nombrar los ángulos. Observen que este otro que está aquí, más a la izquierda, es el ángulo GEF. Así nombramos estos dos ángulos y le llamamos ángulos adyacentes. ¿Ok? Cuando esos adyacentes pues se abren totalmente como este ejemplo que se están abriendo y forman un ángulo de 180 grados. Vamos a ver, ahí, 180 grados. Estos ángulos pasan de ser adyacentes a llamarse un par lineal. Es decir, que un ángulo par lineal son ángulos que están a la par, pero que suman 180 grados. Vean este ejemplo aquí, 104 más 76, pues suma 180 grados. Y se van a llamar un par lineal. No importa en qué posición esté en el centro, lo importante es que los dos pues formen 180 grados y que estén sobre una línea recta. ¿Ok? Observen que el ángulo de la izquierda se llama el ángulo ACH, aquí un errorcito, y el otro es BCH. Disculpen aquí el error, vamos a corregirlo. Este ángulo se llama ACH, mejor para que quede bien hecho. ACH y BCH se llaman par lineal. Y el otro que tenemos se llama opuesto por el vértice. El opuesto por el vértice son ángulos que están opuestos, uno como adelante, el otro atrás, uno arriba, el otro abajo, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Tienen una característica que miden lo mismo. Vean estos dos azules verdes que puse por acá. Este ángulo está opuesto a este y están opuestos por esto que se llama vértice. ¿Cómo se nombran? Se nombran el ángulo JKM, es opuesto por el vértice con el ángulo IKL. También es importante mencionar que lo podríamos llamar LKI. Hay dos maneras de nombrarlos, ¿verdad? Podemos empezar en cualquiera de los dos lados.
opuestos por el vértice. Hay otros, por ejemplo el de arriba con el de abajo, vamos a marcarlos aquí, los puse en color rojo. El ángulo de arriba, el ángulo JKI, es opuesto por el vértice con el ángulo MKL. ¿Ok? Y esta tercera parte, pues lo que vamos a hacer es relacionar estos ángulos, verlos en un ejemplo en rectas coplanares. Recuerden que rectas coplanares son rectas que están en un mismo plano, vean que también son concurrentes, es decir, chocan en un puntito. Bueno, es una característica de este ejemplo que puse. Y aquí vamos a ir marcando para que observen. Por ejemplo, los ángulos llanos. Hay muchos ángulos llanos. Ahí los marqué diferentes. Vean este azul que puse por acá. Recuerden que llano es que se abre totalmente. Entonces este azul sería el ángulo AEB. Eso es un ángulo llano. Hay otro ángulo llano por aquí, en verde. Vean que es el ángulo CED. También es llano, o el ángulo rojo que puse por acá, el ángulo FEG. Son tres ejemplos de ángulos llanos. ¿Por qué es importante pensar con los llanos? Bueno, porque con los llanos vamos a entender cómo son los paralineales o los opuestos por el vértice. Por aquí puse un ejemplo de adyacentes. Recuerden que adyacentes simplemente estar a la par, ¿verdad? Entonces ahí marqué dos para poner un ejemplo, pero hay muchos. Este es un ejemplo de dos adyacentes, que sería este, que vean que tiene una letra griega alfa, con este que tiene una letra griega beta. ¿Cómo se nombran? Se nombran CEG, es adyacente con el ángulo EGEB. Aquí lo anoté, son adyacentes. Estar a la par es el sinónimo de adyacentes. Cuando están a la par pero forman un ángulo llano, como estos dos, ven que el ángulo verde con el ángulo rosado forman un ángulo llano. Esos dos se van a llamar par lineal. Esto es importante, vean que esta línea H la estoy como ignorando, como que no le estoy dando importancia. El ángulo es todo el ángulo rosado. Entonces el par lineal sería el ángulo AEC, par lineal con CEB. Estos dos forman un par lineal. Veamos otro ejemplo, otro par lineal. Sería este que está por acá, el verde con el celeste. Hay muchos pares lineales, ¿verdad? Yo solo estoy poniendo dos ejemplos. Sería el ángulo AEF, sería par lineal con FEB. ¿Por qué forman par lineal? Porque están sobre una misma recta. Eso es muy importante, que así se forma el par lineal. Y tengo dos ejemplos más de opuestos por el vértice. Recuerden que los opuestos son arriba o abajo. Ahí los puse en un color como café, dorado. Entonces sería, noten algo importante, esta línea que está acá, que estoy resaltando, con esta línea que está acá, forman esos dos ángulos. Entonces es importante que siempre voy a tener como una cruz, como una X, y van a formar los ángulos opuestos por el vértice. Entonces el ángulo CEG con el ángulo FED. Y el último ejemplo de opuestos por el vértice serían estos dos. Vean otra vez la cruz aquí donde se forma, ¿verdad? Es una X. El ángulo GB es opuesto con el vértice con el AEF. ¿Ok? Y para terminar, vamos a ver otros ejemplos. Aquí lo que vamos a ver son relaciones entre los valores de los ángulos, ¿verdad? Es importante mencionar que los ángulos pues tienen medidas, ¿verdad? Les dijimos que se llaman, les vamos a llamar grados, y es que tanto se abren. Entonces, cuando estas medidas de dos ángulos son iguales, pues van a llamarse con una palabra especial congruentes. La congruencia tiene que ver cuando las cosas son iguales, ¿verdad? En matemática. Los dos ejemplos de dos ángulos que miden 44 grados serían dos ángulos congruentes. No pongo el dibujo porque nos vamos a centrar en las medidas. Luego los ángulos complementarios, pues se refiere a ángulos que cuando yo los sumo, pues me dan 90 grados. Como por ejemplo 15 y 75. Si ustedes suman estos dos, un ángulo de 15 y un ángulo de 75, pues darían 90 grados. Entonces se van a llamar complementarios. Es decir, el ángulo de 15 es complementario con el ángulo de 75 y viceversa. Y suplementario, pues serían ángulos que sumen 180, como estos dos, el ángulo 100 y el ángulo 80. Pude poner más ejemplos, ¿verdad? Me imagino un ejemplo ahorita, un ángulo que mida 20 y otro ángulo que mida 160. 20 y 160 suman 180. O sea, un ángulo que mida 50 y el otro que mida 130. Son ángulos suplementarios. A veces sucede que hay ángulos que son congruentes y complementarios a la vez, o sea, son iguales, 45 y 45, y si uno los suma, dan 90.
Estos son ángulos que son congruentes y complementarios a la vez. Y otro ejemplo de congruentes y suplementarios a la vez serían dos ángulos de 90. 90 y 90 son iguales y además al sumarlos dan 180. Muy bien, esto es lo que teníamos para el video de hoy.